No es ninguna sorpresa que los fans de Half-Life adoran investigar y documentar cualquier contenido de la franquicia que haya sido recortado en etapas anteriores a la salida de un título oficial, ya sea por fisgar en los archivos del juego y encontrarse enemigos o mapas que nunca vemos en la campaña, o por leaks que se producen una década más tarde. Esto último es muy frecuente con Half-Life 2. Sin ir más lejos, uno de los viejos beta testers en Valve, conocido como Chad Jessup, publicó en Twitter el 19 de septiembre de 2024 un disco etiquetado como Half-Life Beta 12, o también conocido como NetTest 2 o Build 725, con fecha 20 de octubre de 1998. Chad se encontró de casualidad este disco en su casa, desempolvando y haciendo limpieza en su garaje. Según sus palabras, entre varios juegos y consolas antiguas como la Super Nintendo, la Sega Genesis y la primera Xbox, tenía un CD con esta beta, a pocas semanas de la salida oficial de Half-Life. Por ello realmente no hay muchas diferencias con el juego actual, que todos ya conocemos. Tiene un mapa descartado del cual hablaremos en breve, algunos eventos ligeramente modificados y munición cambiada de sitio. Aunque no es gran cosa, creo que merece la pena documentar todos estos cambios. Lo que sí es verdad es que esta beta nos muestra cuántas veces se modificó el capítulo Olvídate de Freeman. Parece como si en un punto iba a ser un híbrido entre el capítulo Centro de Comunicaciones y la demo Uplink, que se lanzó posteriormente a principios de 1999. De hecho, gran parte de uno de los mapas del Centro de Comunicaciones evolucionó en Datacore, que es un nivel del multijugador. Pero volviendo al tema, quizás lo más importante de esta beta es precisamente este mapa desechado. Para echarle un vistazo tenemos que abrir la consola y escribir map C3A1C. Cabe destacar que este nivel no se encuentra entre los archivos del Half-Life actual que todos tenemos en nuestra cuenta de Steam y es exclusivo de esta beta. El comienzo es prácticamente idéntico al capítulo Olvídate de Freeman, con líquido radiactivo esparcido por los pasillos, pero en este rincón aún no se había añadido una batería, que sí aparecería en el juego original. También llama la atención que antes no había una caja aquí, con un botiquín. Al acabar con los soldados Seku y subir las escaleras, cruzaríamos un pasillo que nos llevaría a un satélite enorme, que tendríamos que sintonizar correctamente con el transmisor. Entre las antenas, parece que nos atacaría un Stukabat, un murciélago alienígena eliminado que nos mordería y volaría por los lugares. Por desgracia, no tiene inteligencia artificial, y si lo disparamos simplemente cambiará de animación. Si recordáis bien, en el título actual, las escaleras nos llevan a un hangar, donde las fuerzas de Shen y los Seku están peleando mientras tendríamos que usar un tanque para disparar a una puerta. Con la llegada de Uplink, la idea de sintonizar el satélite se rescató posteriormente para esta demo, meses más tarde de la salida de Half-Life. De acuerdo con Marley Loth, Uplink se diseñó para ofrecer una nueva experiencia tanto a los veteranos como a los nuevos jugadores, y desde luego hicieron un buen trabajo para ser una aventura de 15 minutos, rescatando este concepto. Aparte de este mapa, no hay muchas más cosas relevantes, pero sí diferencias menores que considero que merece la pena mostrar. Aquí os dejo algunas de ellas. Ya que hablamos de los niveles de Olvídate de Freeman, hay que destacar que es el único capítulo que internamente aún se llamaba Por tu propia cuenta. De hecho, ese es su nombre en la demo Day One, a pesar de que en los archivos no existían los mapas de dicho capítulo. Por otro lado, en el capítulo sobre raíles, antes de lanzar el cohete, si recordáis bien, había dos soldados Seku quejándose sobre que no les agradaba la idea de matar científicos. Al acabar con ellos y entrar en esta habitación, todo el personal de esta área estaba ya muerto. Sin embargo, en esta beta descubrimos que la puerta estaba originalmente cerrada. Al acabar con los marines, el científico nos abrirá la puerta con un escáner de retina para encontrarnos que el resto de ellos estaban también vivos. Por desgracia, no nos dirá ningún diálogo nuevo, quedando esta secuencia un poco sosa en comparación con el impacto que causaba verlos ya muertos en Half-Life. Al Gargantúa parece que no se le había programado aún las explosiones durante su animación al morir, cuando pierde toda la vida. Simplemente se derrumba y cae al suelo, con su cadáver desapareciendo a los pocos segundos, lo cual queda raro y bastante mal. Esta animación completa la podemos ver utilizada en los bebés Gargantúas de Sven Kopp o de Fiel Intensity, ya que estos no explotan al vencerlos. Otros cambios en algunos niveles incluyen distintos botines. Por ejemplo, antes de ir a Shen es notable la cantidad de munición y armas que quitaron cuando te reúnes con el científico y el guardia de seguridad en el complejo Lambda. En la versión final parece que Valve quiso ser más generoso con el jugador, poniendo un lanzacohetes y más armas. Al empezar el capítulo de Gonarch, por alguna razón hay un módulo de salto largo en uno de los cadáveres con el traje HV, cuando se supone que ya llevamos uno al ir a Shen.
Mi única teoría es que estaban testeando cómo se desarrollaba la batalla contra Gonarch usando el módulo al huir de ella, ya que los saltos aceleran el movimiento del jugador, pero es imposible de saber con seguridad el propósito de por qué pusieron uno aquí, o si se olvidaron luego de borrarlo. Un poco antes de llegar a la ciudadela de Shen, donde hay unos Alien Grunts vigilando el teletransporte, podemos ver que en la beta había 5 minas láseres para recoger. En el juego final las cambiaron por un solo botiquín. Es difícil pensar en por qué hicieron este cambio tan poco relevante, quizás dieron más prioridad a la salud del jugador que en llevar unas minas que casi nunca son usadas, y menos tan cerca del final de la campaña. Y ya que hablamos de las minas láseres, parece que en el capítulo sobre raíles había una sección donde había 3 colocadas al subir por un ascensor. Posteriormente Valve las cambió por unas cajas explosivas. Es posible que este cambio se hiciese porque las minas están bugueadas, ya que explotan por alguna razón cuando el ascensor que lleva el tren se eleva al siguiente piso, a pesar de estar separadas a cierta distancia. Algo va mal, esto no tendría que pasar. De texturas, pues de lo único notable que podemos hablar es de una en concreto que mostraría una botella de Pepsi. En el juego final está censurada y pixelada, obviamente para no dar publicidad del producto. En cuanto a las armas, tampoco hay muchas cosas demasiado llamativas. La ballesta, por ejemplo, tiene unas texturas ligeramente distintas, la parte del arco tiene un color un poco diferente, y el hueco donde se colocan los virotes en la beta tenía como líneas de un color amarillo. La pistola Gulon también era algo distinta a un mes de la salida del juego. El modelo de la mochila que lleva detrás Gordon al equiparla aún no se había confeccionado, y la forma de agarrarla en tercera persona también era distinta. El lanzacohetes tiene el mismo diseño planeado que en la demo Day One, aunque no se podía recoger. En los archivos podíamos encontrar un icono distinto al arma actual, y una imagen antigua nos muestra cómo la llevaría Gordon en primera persona. Dentro de las carpetas de esta beta podemos encontrar animaciones y modelos que pertenecen a la versión alemana censurada de Half-Life, como los famosos Robogrunts, que sustituirían a los soldados EQ. Es posible que muchos estaréis más familiarizados con ellos por sus numerosas apariciones en el mod Sven Cop. También hay animaciones donde los científicos y los guardias de seguridad se sentarían en el suelo y moverían la cabeza, como si estuvieran decepcionados. Esto ocurre cuando los matas, como parte de la versión alemana. Las mujeres asesinas de los comandos negros tampoco se libran de la censura, teniendo los pechos y el culo menos acentuados y llamativos. Los mapas del multijugador son prácticamente idénticos, en los archivos reciben otro nombre, es decir, que si en Half-Life se llamaban Datacore, Crossfire, Stalkyard, etc., en la beta reciben el nombre de Half-Life Deathmatch 1, Half-Life Deathmatch 2, etc., así hasta 8 niveles distintos. Merece la pena comentar que en Stalkyard falta la habitación con escopeta y munición, a la que se accedía al subir en el ascensor. Ya sabéis, aquella que tenía ese cargador estropeado y único que no aparece en ningún momento de la campaña ni en las expansiones. Y ya que hablamos del multijugador, solo se había diseñado 4 modelos únicos, el de Gordon, Gina, un científico con el traje HV y un soldado EQ, todos con colores más saturados que en la versión final. Llama la atención que si ponemos el juego en tercera persona con los comandos de la consola, especialmente usando Third Person o este otro código, podemos ver que las animaciones de Gordon eran algo distintas a las que conocemos actualmente. Cuando se queda quieto, podemos ver a los pocos segundos que se toca la cara o la nariz, como si se rascara o se quitara el sudor. En sus animaciones simplemente sujeta las armas, sin apuntar con ellas. También es notable que los movimientos al correr o al agacharse son distintos. De hecho, la animación donde está agachado y gatea 4 patas no es un cambio simplemente visual. En la beta, Gordon se mueve más deprisa por los conductos de ventilación que en la versión final. El por qué esto luego lo cambiaron se desconoce. Quizás Valve quería añadir más realismo o provocar un ambiente más claustrofóbico al movernos más lentamente por los conductos. En conclusión, nos encontramos con una beta de Half-Life a un mes de su salida oficial, con cambios muy leves. Que una versión anterior se haga pública en todo internet y sea posible descargarla y echarle un vistazo siempre es un motivo para alegrarse. Pero al estar el producto final a escasas semanas de su llegada al mercado, es obvio que los cambios no iban a ser muy grandes. Aún así, como dije al principio del vídeo, considero que es importante enumerar al menos los cambios más significativos como simples curiosidades. No hay mucho más que decir. Si con el tiempo más beta testers se animan a revelar otros discos con betas más antiguas, es posible que encontremos cosas más interesantes que archivar y documentar. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este pequeño análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.